Esta recopilación demuestra que el verdadero terror no necesita monstruos ruidosos, se alimenta de la sutileza. Me fascina cómo la leyenda del charro negro evoluciona aquí, dejando de ser solo un hombre a caballo para convertirse en una presencia invisible que manipula lo cotidiano. Es inquietante ver cómo cada paso de los protagonistas genera una respuesta en el entorno, transformando espacios comunes en trampas psicológicas. Al final, lo que más asusta no es lo que vemos, sino la certeza de que algo antiguo nos observa y reacciona a cada movimiento. ¿Y si el verdadero terror no fuera ver algo, sino sentir que algo responde a cada uno de tus movimientos? Esta noche, nada es casualidad. Cada paso, cada susurro, cada sombra tiene intención. Quédate hasta el final y dime, ¿tú habrías salido o te habrías quedado? Martín era el último en el edificio. Permanecía sentado frente a su escritorio, en el piso más alto de aquella oficina antigua que parecía resistirse al paso del tiempo. La moqueta desgastada, las marcas de café incrustadas en los escritorios y el olor a papel viejo formaban un ambiente que, a esas horas, resultaba casi opresivo. Afuera, la ciudad estaba apagada, las luces lejanas parecían suspendidas en un silencio absoluto. Dentro, solo el tecleo de su ordenador y el zumbido irregular del fluorescente rompían la quietud. Mientras revisaba expedientes atrasados, notó algo que lo hizo fruncir el ceño. Un documento que había dejado perfectamente alineado minutos antes ahora estaba al borde del escritorio, como si alguien lo hubiera empujado. Intentó convencerse de que había sido él mismo, distraído por el cansancio, pero una punzada de inquietud le recorrió la espalda. No era solo el papel fuera de lugar, era la sensación de que algo había cambiado en la atmósfera, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Rosa entró en ese momento, sosteniendo un café humeante. Caminaba con pasos suaves, casi calculados, como si temiera perturbar el silencio. Se sentó frente a Martín y lo observó con atención. No necesitó preguntarle nada para saber que algo lo tenía incómodo, ella también lo sentía. Había una presencia en el ambiente, algo que no se veía pero que alteraba la oficina de forma sutil, como un murmullo invisible que se colaba entre los muebles. Mientras Martín continuaba revisando correos, Rosa sintió un escalofrío recorrerle la columna. No era el frío habitual del aire acondicionado, era un frío que parecía surgir del suelo, trepando por sus piernas hasta helarle las manos. Intentó disimularlo, pero la sensación era tan intensa que tuvo que frotarse los brazos. En ese instante, la luz parpadeó, y el ventilador del ordenador emitió un zumbido irregular, como si respondiera a su movimiento. Los primeros indicios de que no estaban solos se hicieron evidentes cuando una silla detrás de ellos se movió apenas unos centímetros, lo suficiente para producir un chirrido suave en el piso de madera. Martín se giró de inmediato, pero no había nadie. La silla estaba ligeramente desviada, como si alguien invisible se hubiera levantado de ella segundos antes. Rosa sintió que el corazón le daba un vuelco. La sensación de ser observado se intensificó, un peso invisible que se posaba sobre sus hombros. A partir de ese momento, cada gesto parecía tener consecuencias. Cuando Martín abría un cajón, los monitores cambiaban de pantalla sin que nadie los tocara. Cuando Rosa revisaba un expediente, los teléfonos vibraban sin notificación. Documentos que habían dejado ordenados aparecían desplazados, como si alguien jugara con ellos. Rosa comenzó a marearse, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada minuto que pasaba. Martín, siempre escéptico, intentó racionalizarlo todo. Fallas eléctricas, corrientes de aire, estrés acumulado. Pero incluso él notó que la temperatura había bajado de forma abrupta. El aire se sentía espeso, casi húmedo. Cada vez que se movían, algo en la oficina reaccionaba, una sombra que parecía alargarse, un objeto que vibraba, un sonido que no tenía origen claro. Rosa, más perceptiva, empezó a notar un patrón inquietante. Cuando ambos realizaban acciones simultáneas, como reorganizar papeles o mover objetos, la anomalía respondía con más fuerza. Era como si algo imitara sus movimientos, pero de forma distorsionada, generando un eco extraño en el ambiente. No era un simple fenómeno físico, era una presencia que interactuaba con ellos, que parecía alimentarse de sus decisiones. El primer incidente realmente fuerte ocurrió cuando Martín se levantó para encender la lámpara de su escritorio. Apenas tocó el interruptor, un archivador cercano cayó con un estruendo que retumbó en toda la oficina. Rosa gritó y retrocedió, llevándose una mano al pecho. Martín se quedó paralizado unos segundos, incapaz de explicar lo que acababa de ver.
No había corrientes de aire, ni vibraciones, ni nada que justificara el golpe. Rosa temblaba. Cada paso que daba hacia el archivador parecía provocar un nuevo crujido en el piso, como si algo caminara junto a ella, invisible. Martín intentó calmarla, pero incluso su voz sonaba extraña, como si el eco tardara demasiado en desaparecer. Cuando se agachó para levantar el archivador, los papeles dentro comenzaron a deslizarse solos, como si una mano invisible los empujara hacia afuera. Las luces empezaron a parpadear con más frecuencia. Las sombras proyectadas en las paredes parecían moverse por voluntad propia, alargándose y encogiéndose como si respiraran. Martín, que hasta ese momento había intentado mantener la calma, sintió un nudo en el estómago cuando vio su reflejo en la ventana. No estaba perfectamente sincronizado con sus movimientos. Era como si su reflejo tardara una fracción de segundo en reaccionar, o como si no fuera exactamente él. Rosa se acercó a los rincones de la oficina, intentando encontrar una explicación lógica, pero cada vez que lo hacía sentía un frío intenso, como si algo la observara desde la oscuridad. Al tocar ciertos documentos, un peso invisible oprimía sus manos, obligándola a soltarlos. Era como si la oficina misma se hubiera convertido en un organismo vivo, reaccionando a cada uno de sus gestos. Martín intentó volver al trabajo, desesperado por recuperar una sensación de normalidad. Pero los ordenadores comenzaron a reiniciarse solos, interrumpiendo cualquier intento de concentración. Cada vez que escribía, el sonido del teclado se amplificaba hasta volverse casi ensordecedor. El ventilador del techo giraba de forma errática, acelerando y frenando sin patrón alguno. Rosa decidió comprobar los interruptores de luz. Mientras caminaba por el pasillo, el piso crujía bajo sus pies de manera irregular, como si algo se moviera debajo de la madera. Cada vez que giraba la cabeza, escuchaba un susurro lejano, un murmullo que no lograba descifrar. Cuando tocó la pared, sintió un pulso débil, como si el edificio respirara. El ambiente se volvió más hostil cuando un estante lleno de carpetas se inclinó hacia Rosa mientras pasaba junto a él. Ella retrocedió de inmediato, jadeando. Martín corrió hacia ella, pero incluso ese movimiento pareció desencadenar una reacción. Las luces parpadearon con violencia, y un sonido metálico resonó en algún punto del piso inferior. Ambos intercambiaron miradas cargadas de miedo. No necesitaban decirlo en voz alta, algo estaba allí con ellos. Algo que no necesitaba mostrarse para hacerse sentir. El sonido de sillas arrastrándose comenzó a repetirse en distintos puntos de la oficina. Primero una, luego otra, como si alguien caminara entre los escritorios moviendo los muebles a su paso. Rosa intentó convencerse de que era el viento, pero no había ventanas abiertas y el patrón era demasiado irregular, demasiado intencional. Cada vez que se acercaban a un mueble para comprobarlo, algo más se movía a sus espaldas. Cuando giraban la cabeza, las sombras parecían congelarse, como si fingieran no haber cambiado de posición. La sensación de vigilancia era constante, una presión en la nuca que no desaparecía ni siquiera cuando cerraban los ojos. Martín intentó distraerse revisando expedientes antiguos, pero al abrir una carpeta, las hojas se deslizaron solas hacia el borde del escritorio. Algunas cayeron al suelo, otras se doblaron como si una mano invisible las apretara. Rosa se inclinó para recogerlas, pero al tocar el primer papel sintió un vértigo tan intenso que tuvo que apoyarse en la pared. La oficina parecía contraerse a su alrededor. El aire se volvía más frío, más pesado. Cada sonido tenía un eco extraño, como si se repitiera desde un punto lejano. Las sombras proyectadas por los fluorescentes se deformaban, alargándose hacia ellos como tentáculos silenciosos. El terror no provenía de una figura visible, sino de la certeza de que cada acción, cada movimiento, cada decisión mínima tenía un efecto inmediato en el ambiente. Era como si algo estuviera esperando, observando, alimentándose de su miedo. Y aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta, ambos sabían que aquello no era una simple presencia. Era algo antiguo. Algo que conocía cada rincón del edificio. Algo que había estado allí mucho antes de que ellos llegaran. Algo que, sin mostrarse, ya había empezado a acercarse. El primer accidente serio ocurrió cuando un archivador pesado cayó a centímetros de Martín, golpeando el suelo con un estruendo que hizo vibrar las ventanas. El sonido se expandió por toda la oficina como un latigazo metálico. Martín retrocedió instintivamente, con el corazón acelerado. Rosa soltó un grito ahogado, llevándose una mano a la boca.
Ninguno de los dos había tocado el archivador y la caída coincidió de manera inquietante con los movimientos que Martín había hecho segundos antes. Ajustar papeles, girar el torso, inclinarse apenas. Era como si la presencia invisible hubiera estado observando cada gesto, esperando el momento exacto para intervenir. Rosa respiraba con dificultad. Sentía que el aire se espesaba en su garganta, como si inhalara algo más que oxígeno. Martín, que hasta ese momento había intentado mantener una postura racional, comenzó a cuestionar su propio escepticismo. Lo que antes había atribuido a coincidencias ahora parecía demasiado preciso, demasiado sincronizado con sus acciones. No era azar. Era intención. Los relojes de pared avanzaban con una lentitud desesperante. Cada minuto parecía estirarse, como si el tiempo mismo se deformara dentro de la oficina. Las luces continuaban parpadeando, los monitores se reiniciaban sin previo aviso y los teléfonos vibraban sin llamadas. Cada interacción entre ellos. Una palabra de consuelo, un gesto para calmar la ansiedad, parecía alimentar la influencia invisible. La oficina, que durante el día era un espacio rutinario, se había transformado en un escenario donde el terror psicológico era constante, casi palpable. Rosa observaba los rincones oscuros con los ojos muy abiertos. Cada sombra parecía esconder algo. Cada reflejo en los cristales parecía moverse con un ritmo propio. Martín, pese a su pragmatismo, sentía un miedo profundo que no lograba controlar. Era un miedo primitivo, visceral, que no respondía a la lógica. Era la certeza de que algo los observaba desde un punto que no podían identificar. La tensión aumentó cuando Martín se acercó a una de las ventanas que daban a la calle desierta. Caminó despacio, como si temiera despertar algo dormido. Al inclinarse para mirar hacia afuera, las luces parpadearon con mayor frecuencia, proyectando sombras deformadas que parecían seguir sus movimientos. Ajustó las cortinas, y el simple roce de la tela provocó un crujido extraño en el techo, como si algo se desplazara sobre ellos. Rosa, que permanecía cerca de los escritorios, sintió un frío penetrante subir desde el piso. Era un frío que no tenía origen físico, era una presión intangible que envolvía sus piernas, como si manos invisibles se aferraran a sus tobillos. Cada respiración se volvía consciente, pesada. Cada latido del corazón resonaba en sus oídos como un tambor lejano. La certeza de que algo invisible reaccionaba a sus decisiones la paralizaba. Un ruido seco proveniente del pasillo lateral los hizo detenerse. La silla de un despacho se había movido varios centímetros, dejando una marca en el piso. Las hojas de un expediente cayeron al suelo como si una ráfaga de aire las hubiera empujado, pero no había corrientes. Martín se acercó con cautela, intentando mantener la compostura. Revisó la silla, el escritorio, los documentos. Todo parecía normal, pero cada vez que tocaba un objeto, algo más se alteraba, la pantalla de su ordenador se apagó de golpe, el ventilador del techo giró de manera errática, y los teléfonos vibraron simultáneamente sin recibir ninguna llamada. Rosa sintió que su estómago se encogía. Sus manos temblaban. Cada gesto, por pequeño que fuera, parecía ser utilizado por la presencia para sembrar miedo. Era como si la entidad invisible estuviera aprendiendo de ellos, adaptándose a sus movimientos, anticipándose a sus reacciones. Decidieron avanzar hacia el área de archivos, intentando recuperar una sensación de normalidad. Martín comenzó a reorganizar papeles, mientras Rosa revisaba documentos caídos. Pero la oficina respondía a cada acción con una intensificación de los fenómenos. Cada carpeta que Martín tocaba se movía de manera sutil, como si rechazara ser manipulada. Cada paso que daba Rosa hacía que las sombras se alargaran o retorcieran con formas imposibles, como si tuvieran vida propia. La presión psicológica era abrumadora. No necesitaban ver al charro negro para sentir su influencia. Estaba en la distorsión de lo cotidiano, en la forma en que los objetos reaccionaban a sus gestos, en la manera en que el aire parecía vibrar con cada movimiento. Cada respiración, cada parpadeo, cada decisión mínima generaba efectos que incrementaban el miedo. En un momento, Rosa se inclinó para recoger un expediente que había caído al suelo. Apenas lo tocó, un archivador pesado se inclinó hacia ella, obligándola a retroceder con un grito. Martín corrió para sujetarlo antes de que cayera por completo. Sus manos temblaban mientras lo empujaba de vuelta a su lugar. Ambos se miraron, con los ojos llenos de tensión.
Era evidente que la presencia invisible estaba respondiendo a cada uno de sus movimientos, como si se alimentara de su interacción con el entorno. Las luces parpadeaban de manera irregular, proyectando sombras que se movían con retraso o anticipación. El silencio absoluto era interrumpido solo por el zumbido de los aparatos, que ahora resonaba con un tono metálico y siniestro. La oficina parecía encogerse, como si las paredes se acercaran lentamente. Martín intentó retomar el control revisando correos electrónicos. Pero incluso eso se convirtió en un vector de terror. Cada vez que abría un correo, la pantalla se apagaba o mostraba imágenes borrosas que no tenían sentido. Cuando intentaba escribir, el teclado emitía un sonido distorsionado, como si las teclas estuvieran siendo presionadas por alguien más. Rosa, más sensible, percibía zonas específicas donde el frío era más intenso, como si la presencia se concentrara en ciertos puntos de la oficina. Cada vez que se acercaban a esos lugares, el aire se volvía más denso, casi irrespirable. El punto crítico llegó cuando un archivador completo cayó al suelo sin que nadie lo tocara. El golpe resonó con un eco extraño, como si el sonido se multiplicara en todas direcciones. Martín dio un salto hacia atrás, y Rosa se abalanzó para ayudarlo. Pero al tocarlo, ambos provocaron una reacción inmediata, los papeles volaron por el aire, la luz fluorescente parpadeó violentamente y las sombras se deformaron sobre las paredes y el techo, creando figuras imposibles. El terror psicológico alcanzó su clímax. No había forma de escapar de la influencia invisible. La entidad parecía alimentarse de cada gesto, de cada intento de mantener el orden, de cada decisión que tomaban. Era como si la oficina se hubiera convertido en un tablero donde cada movimiento desencadenaba una respuesta calculada. A medida que la noche avanzaba, la oficina se transformó en un laberinto de sonidos y sombras que reaccionaban a sus movimientos. Cada intento de reorganizar objetos, revisar documentos o acercarse a una ventana provocaba cambios inmediatos. Luces que parpadeaban, monitores que se reiniciaban solos, teléfonos que vibraban sin razón. Rosa comenzó a respirar con dificultad, sintiendo que su pulso se aceleraba hasta volverse insoportable. Martín, pese a su pragmatismo, se sentía completamente impotente ante una fuerza invisible que manipulaba la percepción y los objetos cotidianos. Finalmente, comprendieron que continuar trabajando era imposible. Cada acción, desde encender la luz hasta mover un archivo, alimentaba la presencia que los vigilaba. Decidieron abandonar la oficina. Se movieron con extrema cautela, como si cualquier gesto pudiera desencadenar un nuevo fenómeno. Cada paso estaba cargado de tensión. La sensación de ser observados persistía, incluso cuando se acercaron al ascensor. Al salir del edificio, la noche fresca los recibió con un alivio parcial. El aire abierto parecía disipar la presión acumulada, pero la sensación de vigilancia permanecía. Era un recordatorio de que la entidad invisible aún existía, latente. Martín y Rosa se miraron, compartiendo una comprensión silenciosa. Cualquier decisión que habían tomado dentro de la oficina había tenido consecuencias directas en el comportamiento del entorno. Cada documento movido, cada correo abierto, cada paso dado había reforzado la influencia del charro negro. La experiencia los dejó marcados. Mientras caminaban hacia sus autos, sabían que la oficina ya no sería un lugar seguro. Cada sombra, cada ruido, cada gesto dentro del edificio podía convertirse en un detonante para la presencia invisible. La entidad no necesitaba materializarse para ser devastadora, se alimentaba de la interacción humana, de los gestos más simples, de la ansiedad que esos gestos generaban. Al llegar a casa, ambos permanecieron en silencio, intentando procesar lo ocurrido. Rosa observaba cada sombra proyectada en su sala, temiendo que alguna se moviera. Martín repasaba mentalmente cada decisión que había tomado esa noche, preguntándose en qué momento habían despertado la atención de la entidad. Sabían que el terror no necesitaba una figura visible. Bastaba con una presencia silenciosa, manipulando el entorno y aprovechando los gestos más simples para sembrar miedo. Al final, acordaron no volver al edificio hasta que la empresa realizara cambios significativos. La experiencia les enseñó que el terror puede operar de manera silenciosa y continua a través de decisiones humanas, y que la presencia del charro negro no requiere manifestarse físicamente para ser letal en su efecto psicológico. La noche terminó con ambos separados, enfrentando la ansiedad que la entidad había dejado, conscientes de que el peligro nunca se había ido del todo, y que incluso lo cotidiano podía convertirse en un vector de horror. Lucía llegó al hostal poco después de la medianoche,
agotada tras una jornada interminable caminando por senderos rurales que se perdían entre colinas y bosques espesos. El edificio se alzaba solitario junto a la carretera, iluminado apenas por un farol que parpadeaba con un zumbido débil. El letrero de madera, desgastado por el tiempo, crujía cada vez que el viento nocturno soplaba con fuerza. A pesar de su cansancio, Lucía sintió un leve sobresalto al cruzar la puerta. El interior estaba envuelto en un silencio tan profundo que parecía absorber cualquier sonido. El vestíbulo estaba tenuemente iluminado por una lámpara amarillenta que proyectaba sombras alargadas sobre las paredes. El aire tenía un olor extraño, una mezcla de humedad y un matiz metálico que no lograba identificar. Mientras dejaba su mochila sobre el mostrador, notó que el reloj colgado en la pared se atrasaba unos segundos, luego se adelantaba, como si el tiempo dentro del hostal no siguiera un ritmo estable. La luz parpadeó justo cuando levantó la mirada, y un escalofrío le recorrió la espalda. Héctor, el encargado, apareció detrás del mostrador con una sonrisa tenue. Su expresión era amable, pero había algo en su mirada que parecía medir cada movimiento de Lucía. Le entregó la llave con un gesto lento, casi ceremonioso. A estas horas no suele llegar nadie, comentó, como si quisiera iniciar una conversación, aunque su tono tenía un matiz extraño, a medio camino entre la cortesía y la advertencia. Ya sabes, las historias que corren por aquí de noche. Lucía arqueó una ceja, pero antes de que pudiera preguntar, él desvió la mirada y fingió revisar un registro. Ella tomó la llave, murmuró un agradecimiento y se giró hacia las escaleras. En ese instante, las sombras proyectadas por las luces del pasillo parecieron deslizarse ligeramente, como si se movieran cuando no las observaba directamente. Lucía parpadeó, intentando convencerse de que era solo el cansancio. Subió las escaleras con pasos lentos. Cada peldaño crujía bajo su peso, y el sonido resonaba en el pasillo vacío como si alguien más caminara detrás de ella, imitando su ritmo con un ligero retraso. Cuando llegó a su habitación, la puerta emitió un chirrido prolongado al abrirse, y al cerrarla escuchó un golpe leve en el pasillo, como si algo hubiera caído o alguien hubiera tocado la pared. El cuarto era sencillo. Una cama individual, una mesita con una lámpara, un armario antiguo y una ventana que daba a la carretera oscura. Lucía dejó la mochila sobre la cama y comenzó a revisar su mapa. Mientras lo extendía, la cortina se movió sin que hubiera viento. Se quedó inmóvil unos segundos, observando la tela ondular suavemente, como si alguien la hubiera rozado. Intentó ignorarlo y se acercó a la ventana para cerrarla mejor. Al hacerlo, escuchó pasos en el pasillo, pero esta vez no coincidían exactamente con los suyos. Eran más lentos, más pesados, como si alguien caminara deliberadamente hacia su puerta. Cuando se giró, el sonido se detuvo de golpe. Los relojes del cuarto llamaron su atención. Había uno sobre la mesita y otro en la pared. Ambos marcaban horas distintas, aunque ella recordaba haber visto que coincidían cuando estaba en recepción. Ajustó el de la mesita, pero al hacerlo, la lámpara parpadeó con una intensidad irregular, como si respondiera a su gesto. Un murmullo lejano recorrió el pasillo, un sonido suave, casi imperceptible, que imitaba el movimiento de sus manos. La sensación de vigilancia creció. Cada vez que se movía, algo en la habitación parecía reaccionar, la sombra del armario se alargaba, la luz cambiaba de tono, el aire se volvía más frío. Lucía respiró hondo, intentando mantener la calma. Había viajado sola muchas veces y sabía que el cansancio podía jugarle malas pasadas. Pero esta vez, la inquietud era distinta, más profunda, como si el hostal mismo estuviera atento a cada uno de sus gestos. Se acostó, esperando que el sueño la alcanzara rápido. Sin embargo, el silencio absoluto del lugar era inquietante. Cada crujido de la madera, cada vibración leve en las paredes, se amplificaba en su mente. Cuando se giró en la cama, escuchó pasos que imitaban su movimiento, pero con un retraso de apenas un segundo. Se incorporó lentamente, y los pasos se detuvieron. Extendió la mano para tomar la botella de agua, y la sombra proyectada por la lámpara pareció moverse en dirección contraria a su gesto. Un frío intenso se concentró en su pecho y hombros. Lucía se abrazó a sí misma, intentando entrar en calor. La lógica le decía que era solo el clima nocturno, pero la sensación era demasiado localizada, demasiado precisa, como si algo invisible se hubiera posado sobre ella. Un golpe seco resonó en el pasillo. Lucía se quedó inmóvil.
El sonido había sido fuerte, como si alguien hubiera dejado caer un objeto pesado justo frente a su puerta. Se incorporó con cautela, y cada movimiento que hacía, sentarse, apoyar los pies en el suelo, acercarse a la puerta, provocaba reacciones inmediatas, pasos que se alejaban y luego regresaban, la puerta que vibraba levemente como si alguien la empujara, y ráfagas de viento que entraban por la ventana a pesar de estar cerrada. La presión psicológica era abrumadora. Lucía sentía que cualquier acción, por mínima que fuera, intensificaba la influencia de la presencia invisible. Era un terror silencioso, calculado, que jugaba con sus percepciones. Intentó convencerse de que estaba sola, de que el hostal estaba vacío, pero cada vez que se acomodaba en la cama o revisaba su mochila, los sonidos del pasillo respondían a sus movimientos con una precisión inquietante. Encendió su linterna, buscando un punto fijo que la tranquilizara. La luz iluminó el armario, la pared, la puerta. Todo parecía normal, pero la sensación de ser observada persistía. En los momentos más silenciosos, percibía figuras de sombra en el borde de su visión. Nunca las veía directamente, siempre desaparecían cuando giraba la cabeza. Pero sabía que estaban ahí, moviéndose con un ritmo propio. Cada gesto cotidiano, ajustar la lámpara, mover la mochila, cambiar de posición en la cama, provocaba un cambio inmediato. La sombra se desvanecía, los pasos se distorsionaban, la temperatura variaba abruptamente. El hostal parecía respirar, como si el edificio entero reaccionara a su presencia. Lucía intentó cerrar los ojos, pero cada vez que lo hacía, escuchaba un susurro que recorría el pasillo. No eran palabras, sino un murmullo rítmico que imitaba su respiración. Cuando tomó la manta para cubrirse, la lámpara se apagó y encendió sola. Cuando apoyó la botella en la mesita, la puerta vibró con más fuerza. La habitación se había convertido en un espacio donde cada gesto cotidiano era peligroso. El hostal entero parecía responder a su presencia con una sutileza constante, como si algo invisible evaluara cada uno de sus movimientos. Antes del amanecer, Lucía decidió permanecer lo más quieta posible. Pero incluso así, la sensación de vigilancia no desaparecía. Cada vez que estiraba una pierna, miraba por la ventana o revisaba su mochila, un fenómeno inquietante se activaba. Un crujido que imitaba su movimiento, un golpe detrás de la puerta, una sombra que se deslizaba en la periferia de su visión. La noche se hacía interminable. El hostal, que desde fuera parecía un refugio tranquilo, se había transformado en un laberinto psicológico donde cada gesto tenía consecuencias. Lucía comprendió que no estaba sola, aunque no hubiera nadie visible. La presencia era constante, silenciosa, y manipulaba el entorno con una precisión que la dejaba vulnerable, atrapada en un terror que no necesitaba mostrarse para ser devastador. Al salir del baño, Lucía sintió que la habitación había cambiado. No era una ilusión, el espacio parecía más estrecho, como si las paredes se hubieran acercado durante la noche sin hacer ruido. El aire estaba más denso, cargado de un silencio que parecía observarla. Cada gesto que hacía, colocar la mochila, revisar el mapa, mirar por la ventana, provocaba una reacción inmediata en el entorno. La lámpara parpadeaba con un ritmo irregular, la puerta vibraba apenas perceptiblemente y un murmullo de pasos resonaba en el pasillo, siempre sincronizado con los suyos, como un eco vivo que la seguía a donde fuera. La ansiedad comenzó a apretar su pecho. Intentó racionalizar, pero cada intento solo reforzaba la sensación de que algo manipulaba el espacio de manera invisible, jugando con su percepción y con cada una de sus decisiones. El hostal no era un simple edificio antiguo. Era un organismo que respondía a su presencia. Decidió salir del cuarto para despejar la mente. Quizá caminar por el pasillo la ayudaría a recuperar la calma. Pero apenas abrió la puerta, el ambiente se volvió aún más inquietante. Cada movimiento, girar la cabeza, colocar los pies sobre la alfombra, avanzar unos pasos, desencadenaba fenómenos inexplicables. Las sombras se desplazaban en direcciones contrarias a la lógica, como si tuvieran voluntad propia. Los pasos que la imitaban se volvían más claros, más definidos, como si alguien caminara justo detrás de ella. Sonidos metálicos resonaban en el suelo, vibraciones sutiles que parecían seguirla con precisión. Lucía sintió que el hostal entero reaccionaba a su presencia. No era solo un lugar embrujado, era un espacio consciente, atento a cada uno de sus movimientos. Cualquier gesto, por mínimo que fuera, parecía desencadenar una respuesta inmediata de la entidad que controlaba el entorno sin mostrarse.
Cuando llegó al vestíbulo, el ambiente era aún más extraño. Los relojes marcaban horas distintas entre sí, como si cada uno siguiera un tiempo diferente. La puerta principal estaba entreabierta, aunque ella recordaba haberla cerrado al entrar. Se acercó con cautela. Cada paso que daba provocaba un cambio perceptible, ráfagas de viento que entraban de manera irregular, sombras que se movían con un ritmo antinatural, crujidos que parecían seguirla desde el techo hasta el suelo. Héctor apareció en el umbral del pasillo. Su figura se recortaba contra la luz tenue, pero algo en él era distinto. Sus movimientos eran lentos, casi calculados, como si midiera cada gesto para no provocar algo que él ya conocía demasiado bien. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Dormiste bien?, preguntó él, pero su voz sonó distante, como si viniera desde un lugar más profundo que el pasillo. Lucía intentó responder, pero cada palabra que pronunciaba parecía alterar el ambiente. Las lámparas parpadearon con más fuerza, y un murmullo de pasos se escuchó detrás de ella, aunque el pasillo estaba completamente vacío. Héctor la observaba con una expresión que mezclaba preocupación y resignación, como si supiera que nada de lo que dijera podría ayudarla. Decidió no quedarse más tiempo. Abrió la puerta principal con manos temblorosas. Cada gesto, girar la llave, tomar el pomo, empujar la puerta, provocó fenómenos que manipulaban su percepción. El viento sopló con más intensidad justo cuando la puerta se abrió, como si el exterior también respondiera a su presencia. Las sombras de los árboles se alargaron hacia ella, estirándose sobre la carretera como dedos oscuros. Un sonido metálico lejano retumbó en el aire, profundo y vibrante, como una advertencia. Lucía salió al exterior con la respiración contenida. El aire frío de la madrugada la golpeó, pero no logró disipar la sensación de ser observada. Caminó hacia la mochila que había dejado en la terraza, pero al acercarse notó que algunos objetos estaban fuera de lugar. La cremallera estaba abierta, y varias pertenencias habían sido movidas, como si alguien invisible hubiera revisado su equipaje con detenimiento. Cada gesto que hacía, inspeccionar la mochila, recoger sus cosas, ajustar la correa, provocaba nuevas señales. La madera de la terraza crujía imitando sus movimientos. Un sonido de pasos resonaba detrás de ella, sincronizado con los suyos. Una presión intensa se posó sobre sus hombros, como si algo invisible se apoyara ligeramente sobre su cuerpo. Lucía sintió un temblor recorrerle la columna. La presencia no necesitaba mostrarse para imponer terror, su manipulación del entorno era suficiente para dejar claro que no estaba sola. Se alejó del hostal por la carretera desierta. El cielo comenzaba a aclararse, pero la luz tenue del amanecer no traía consuelo. Cada gesto, mirar atrás, ajustar la mochila, mantener la vista en el camino, activaba fenómenos inquietantes. Luces aparecían y desaparecían entre los árboles, como si alguien caminara con linternas invisibles. Ruidos metálicos resonaban con un ritmo que coincidía con sus pasos. Sombras se proyectaban de manera imposible, alargándose en direcciones que no correspondían a la posición del sol. La carretera que había recorrido muchas veces se había transformado en un espacio hostil, donde cualquier gesto cotidiano generaba una respuesta inquietante. Lucía comprendió que la presencia invisible no estaba limitada al hostal, la seguía, o quizá la había marcado de alguna manera. El terror no necesitaba paredes para manifestarse. Cuando llegó a la carretera principal, más iluminada y transitada, sintió un alivio parcial. Pero la inquietud persistía. Cada movimiento. Caminar hacia su vehículo, colocar la mochila en el asiento, mirar a su alrededor, provocaba pequeñas anomalías. Ramas que se movían sin viento. Crujidos que imitaban sus pasos. Sombras que parecían observarla desde ángulos imposibles. Aunque había dejado atrás el hostal, la influencia seguía presente en su mente y en su percepción. Era un terror psicológico duradero, que no dependía de la presencia física de la entidad, sino de la manipulación de sus decisiones y de la sensación constante de vigilancia. Al día siguiente, la recepcionista del hostal llegó temprano para abrir. Encontró la habitación de Lucía vacía, con la mochila abierta y los objetos revueltos, como si alguien hubiera estado allí toda la noche. Pero nadie la había visto salir. Cada gesto de Lucía había dejado una huella silenciosa, una evidencia de la presencia invisible que acechaba a quienes se atrevían a pasar la noche en ese lugar. La experiencia transformó la percepción de Lucía sobre la soledad y los espacios aislados.
Comprendió que incluso los lugares aparentemente seguros podían convertirse en escenarios de terror psicológico, donde la influencia del charro negro se manifestaba a través de decisiones cotidianas y manipulaciones silenciosas. No necesitaba aparecer para dejar una marca, bastaba con alterar lo más simple, lo más humano, la percepción. Lucía nunca olvidó esa noche. Cada carretera rural, cada hostal aislado, cada habitación silenciosa evocaba el recuerdo del miedo invisible. Aprendió que el charro negro no necesitaba mostrarse para imponer terror. Su presencia podía infiltrarse en lo cotidiano, moldear la realidad y convertir cualquier gesto en un detonante. Y desde entonces, cada vez que se encontraba sola en un lugar silencioso, sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Porque sabía que, en los espacios solitarios, cada decisión podía ser un llamado. Y que la presencia que la había seguido aquella noche quizá nunca se había ido del todo. ¿Qué te están pareciendo estos relatos? La idea de que nuestras acciones alimenten a una entidad invisible me pone los pelos de punta. Si te gusta este tipo de terror psicológico y quieres explorar más leyendas conmigo, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Javier Molina siempre decía que la madrugada era la única hora en la que el mundo se callaba lo suficiente para dejarlo trabajar en paz, pero aquella noche la carretera industrial parecía tragarse incluso el ruido del motor. El asfalto húmedo brillaba como una lámina de obsidiana bajo los faros, y las naves metálicas a los costados se alzaban como esqueletos inmóviles, sin un solo guardia, sin un solo perro, sin un solo indicio de vida. Javier avanzaba con la rutina de siempre, mascando chicle y escuchando un corrido viejo que apenas sonaba por la estática. No creía en nada, ni en fantasmas, ni en maldiciones, ni en los cuentos que los trabajadores más viejos repetían con un temblor en la voz. Para él, el charro negro era solo un invento para espantar borrachos. Sin embargo, cuando el motor tosió y se apagó de golpe, el silencio que cayó sobre la carretera no tuvo nada de normal. Era un silencio espeso, casi físico, como si el aire se hubiera detenido alrededor del vehículo. Javier frunció el ceño, giró la llave y escuchó el motor negarse a despertar. Maldijo entre dientes, abrió la puerta y bajó a revisar, pero el aire frío lo recibió con una quietud tan absoluta que lo obligó a detenerse. No había viento, no había grillos, no había el zumbido lejano de maquinaria nocturna. Solo un vacío que parecía observarlo. Se inclinó sobre el cofre, revisó cables, tocó piezas calientes, y cuando volvió a subir a la cabina sintió, sin saber cómo explicarlo, que algo se había colocado detrás del vehículo. No escuchó pasos, no vio sombras, no percibió movimiento, pero la certeza lo atravesó como un escalofrío. Alguien estaba ahí, inmóvil, esperando. El motor tardó más de lo normal en responder, como si también sintiera la presencia. Javier apretó el volante, respiró hondo y decidió no mirar por los espejos. No iba a darle gusto a ningún cuento de camino. No iba a rezar, no iba a acelerar, no iba a detenerse. Solo avanzó con la vista fija al frente, ignorando el peso invisible que parecía acompañarlo. Cuando por fin llegó a casa, el amanecer apenas insinuaba un tono gris sobre los techos. Se dejó caer en la silla de la cocina y soltó una carcajada nerviosa, burlándose de sí mismo por haberse dejado sugestionar. Rosa Elena, aún en bata, lo observó con una mezcla de sueño y preocupación. Él le contó la anécdota como quien narra un chiste, exagerando su propio susto para hacerla reír, pero ella no rió. Lo miró con atención, como si buscara algo en su expresión, y luego le dijo que debía descansar. Javier lo tomó como una exageración más de su esposa, siempre tan perceptiva, siempre tan sensible a lo que él consideraba tonterías. Se fue a dormir convencido de que nada había pasado, de que todo había sido un mal rato provocado por el cansancio. Sin embargo, al cerrar los ojos, sintió un leve hormigueo en la nuca, como si alguien lo observara desde la puerta. No abrió los ojos. No quería darle forma a esa sensación. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad casi exagerada. Javier despertaba sin cansancio, trabajaba sin contratiempos y regresaba a casa sin el menor sobresalto. Todo parecía fluir con una facilidad que rozaba lo improbable. Una mañana evitó un accidente por segundos, frenando justo antes de que un tráiler sin freno se cruzara en su camino. Otra tarde tomó una decisión en la obra que, sin saber cómo, resultó ser la más acertada para evitar pérdidas. Incluso en discusiones con compañeros, siempre salía ganando sin esfuerzo, como si las palabras correctas se colocaran solas en su boca.
Al principio lo tomó como una racha de buena suerte, pero conforme los días avanzaban, esa suerte se volvió tan constante que dejó de parecer casualidad. Rosa Elena, en cambio, comenzó a notar algo distinto en él. Una calma demasiado rígida, una falta de reacción ante situaciones que antes lo alteraban, una frialdad que se filtraba en su mirada. Una noche, mientras cenaban, Rosa le contó que una compañera del hospital había perdido a un paciente joven en circunstancias trágicas. Javier siguió comiendo sin levantar la vista, sin expresar sorpresa ni empatía, como si la noticia fuera irrelevante. Ella lo observó con inquietud, preguntándose en qué momento su esposo había dejado de sentir. Él, ajeno a su preocupación, continuó hablando de su día con una tranquilidad que no encajaba con la gravedad del relato. Esa indiferencia se volvió más evidente con el paso de las semanas. Cuando un vecino sufrió un accidente doméstico, Javier comentó que era cuestión de tiempo sin mostrar preocupación. Cuando un primo perdió su empleo, él solo dijo que alguien tenía que caer. Rosa comenzó a sentir un nudo constante en el estómago, como si algo oscuro se hubiera instalado en su hogar. La cadena de desgracias ajenas empezó de manera sutil, casi imperceptible. Un compañero de trabajo fue despedido tras un error que Javier había evitado por segundos. Otro sufrió un accidente en la obra justo después de que Javier cambiara de turno sin avisar. Una familia cercana se fracturó tras una discusión que, sin saberlo, había sido provocada por un comentario inocente de Javier. Cada evento parecía independiente, pero todos compartían un patrón inquietante. Javier siempre salía ileso, siempre por poco, siempre justo a tiempo. Él no lo notó al principio, pero Rosa sí. Observaba cómo su esposo caminaba entre los días como si una sombra invisible apartara los peligros de su camino, empujándolos hacia otros. Una tarde, mientras Javier revisaba unos planos, recibió la noticia de que un viejo amigo había perdido todo en una mala inversión que, curiosamente, Javier había considerado hacer pero descartó en el último minuto por un impulso inexplicable. Él solo comentó que así es la vida, sin mostrar tristeza ni culpa. Rosa lo miró con un escalofrío recorriéndole la espalda. No era solo frialdad, era ausencia. Una ausencia profunda, como si algo dentro de él hubiera sido vaciado. Esa noche, mientras él dormía profundamente, ella se quedó despierta observando su rostro. No había tensión, no había sueños, no había movimientos involuntarios. Era un descanso demasiado perfecto, demasiado silencioso, como si su cuerpo durmiera pero su alma estuviera en otro lugar. El punto de quiebre llegó cuando Javier, sin intención alguna, provocó una serie de decisiones en la obra que desencadenaron despidos masivos. Él había sugerido un cambio mínimo en la logística, algo que parecía inofensivo, pero que terminó exponiendo errores de otros trabajadores. La empresa actuó con dureza y varios empleados perdieron su sustento. Javier, por supuesto, salió beneficiado. Su propuesta lo hizo ver competente, visionario, casi indispensable. Cuando Rosa le contó que una de las familias afectadas estaba pasando hambre, él solo respondió que cada quien carga lo suyo. Ella sintió un frío que no venía del clima, un frío que parecía brotar de la voz de su esposo. Esa misma semana, un accidente grave ocurrió en la carretera industrial. Un vehículo se descompuso en el mismo punto donde Javier había quedado varado aquella noche. El conductor murió al intentar pedir ayuda. Javier escuchó la noticia sin parpadear, sin mostrar sorpresa, sin relacionar nada. Pero Rosa lo observó fijamente, y en su mirada se encendió una sospecha que no se atrevía a nombrar. Él, en cambio, comenzó a sentir una extraña ligereza en el pecho, como si nada pudiera tocarlo, como si la vida se hubiera vuelto un camino despejado donde los obstáculos se movían solos para dejarlo pasar. Una madrugada, mientras conducía de regreso a casa, Javier sintió nuevamente ese silencio espeso que había experimentado semanas atrás. No había fallas en el motor, no había sombras visibles, pero la presencia estaba ahí, detrás de él, acompañándolo con una paciencia infinita. Esta vez no sintió miedo. Sintió reconocimiento. Como si algo que había ignorado deliberadamente hubiera decidido recordarle su existencia. No miró por los espejos, no aceleró, no rezó. Solo siguió conduciendo, con una calma que ya no era humana. Y en ese silencio, comprendió que nada le pasaría nunca. Nada. Porque alguien más pagaría por él. Javier comenzó a vivir dentro de una especie de claridad oscura, una lucidez que no le pertenecía y que lo hacía caminar con una seguridad inquietante, como si cada paso estuviera previsto por una fuerza que lo guiaba sin pedirle permiso.
Rosa Elena lo observaba desde la distancia corta del matrimonio, notando cómo su sombra parecía más larga que su cuerpo, cómo su presencia llenaba la casa con un peso que antes no tenía. Él ya no discutía, ya no dudaba, ya no se equivocaba. Cada decisión que tomaba se acomodaba en el mundo como una pieza que encajaba sola, pero ese orden perfecto tenía un costo que se acumulaba en los demás. Los vecinos comenzaron a evitarlo, no por algo que él hiciera directamente, sino porque cada conversación con él parecía anteceder una desgracia. Rosa lo veía regresar del trabajo con una calma que no era humana, una calma que parecía alimentarse del caos que dejaba atrás sin siquiera notarlo. Una noche, mientras él dormía profundamente, Rosa escuchó un sonido extraño en el pasillo, un roce suave, como el arrastre de un espolín sobre el piso. Se levantó con el corazón acelerado y abrió la puerta con cautela, pero no encontró a nadie. El pasillo estaba oscuro, más oscuro de lo normal, como si la luz del foco no pudiera atravesar la sombra acumulada en los rincones. Cuando volvió a la habitación, Javier seguía dormido, inmóvil, con una expresión tan serena que le provocó un escalofrío. Ella se acercó para tocarle el hombro, pero al hacerlo sintió un frío que no venía de su piel, sino de algo que lo rodeaba, como si una presencia invisible lo envolviera. Se retiró de inmediato, temblando, sin saber cómo explicar lo que había sentido. Esa noche no volvió a dormir, y al amanecer, cuando él despertó con su habitual tranquilidad, ella lo miró como si estuviera viendo a un desconocido. Los días siguientes fueron una acumulación de señales que Rosa no podía ignorar. Javier ya no pestañeaba con la misma frecuencia, ya no mostraba cansancio, ya no tenía arranques de humor ni momentos de distracción. Era como si funcionara con una precisión mecánica, sin fallas, sin tropiezos, sin humanidad. En el hospital, Rosa comenzó a investigar discretamente sobre cambios de personalidad, trastornos neurológicos, cualquier explicación racional que pudiera sostenerse, pero ninguna encajaba con lo que veía en casa. Una tarde, mientras revisaba expedientes, escuchó a dos camilleros hablar sobre el accidente en la carretera industrial, mencionando que algunos trabajadores aseguraban haber visto una figura montada a lo lejos, justo antes de que el vehículo se descompusiera. Rosa sintió un nudo en la garganta. No creía en leyendas, pero la coincidencia era demasiado precisa para ignorarla. Esa noche confrontó a Javier, preguntándole directamente si había visto algo en la carretera aquella madrugada. Él la miró con una expresión vacía, como si la pregunta no tuviera sentido. Le dijo que no había pasado nada, que solo había sido una falla mecánica, que ella estaba exagerando. Pero mientras hablaba, Rosa notó un detalle que la heló: su voz no tenía matices, no tenía emoción, no tenía vida. Era una voz lisa, uniforme, como si repitiera una frase aprendida. Ella retrocedió un paso sin querer, y él lo notó. Por primera vez en semanas, Javier frunció el ceño, no por preocupación, sino por desconcierto, como si no entendiera por qué alguien podría temerle. Esa reacción mínima fue suficiente para que Rosa confirmara lo que ya sospechaba: algo lo había seguido aquella noche, algo que no se había ido. La tensión creció cuando un supervisor de la obra visitó la casa para hablar con Javier. Venía alterado, sudando, con la voz temblorosa. Le dijo que la empresa estaba investigando una serie de incidentes que, de una forma u otra, parecían estar relacionados con decisiones que Javier había tomado. No lo acusaba directamente, pero insinuaba que su buena suerte estaba generando sospechas. Javier lo escuchó sin parpadear, sin mostrar molestia ni preocupación. Cuando el supervisor se fue, casi tropezando en su prisa por alejarse, Rosa le preguntó si estaba consciente del daño que estaba causando. Él respondió que no era su culpa, que cada quien enfrentaba lo que le tocaba. Esa frase, dicha con una frialdad absoluta, fue la confirmación final de que su esposo ya no era el mismo hombre. Una madrugada, Rosa despertó sobresaltada al escuchar nuevamente el sonido del espolín arrastrándose por el pasillo. Esta vez no dudó, salió de la habitación con el corazón latiendo desbocado y avanzó hacia la sala. La oscuridad era tan densa que parecía tener textura, como si pudiera tocarse. En medio de esa penumbra, vio una silueta alta, inmóvil, con un sombrero de ala ancha que ocultaba el rostro. No podía ver detalles, pero la presencia era inconfundible. El charro negro estaba ahí, dentro de su casa, observándola en silencio. Rosa retrocedió lentamente, sin atreverse a gritar, sin poder apartar la mirada. La figura no se movió, no habló, no hizo gesto alguno. Solo estaba ahí, como si esperara algo. Cuando parpadeó, la silueta desapareció,
pero el olor a tierra húmeda y cuero quemado permaneció en el aire. Al volver a la habitación, encontró a Javier sentado en la cama, despierto, mirándola con una expresión que no supo interpretar. Él le preguntó si estaba bien, pero su voz sonaba distante, como si viniera desde un lugar muy profundo. Ella no respondió. Se sentó al borde de la cama, temblando, y él la observó con una calma que la aterraba. En ese momento comprendió que el charro no estaba detrás de Javier, sino dentro de él, o quizá a su lado, caminando con él, compartiendo su sombra. No sabía cómo explicarlo, pero lo sentía con una certeza absoluta. Javier, en cambio, parecía ajeno a todo, como si su vida siguiera un curso que ya no podía controlar. Los días siguientes fueron una espiral de desgracias que se intensificaron alrededor de Javier. Un compañero sufrió una caída grave justo después de que Javier le pidiera cambiar de lugar. Una familia cercana perdió su casa en un incendio provocado por un cortocircuito que Javier había evitado por minutos al no estar presente. Un primo se vio envuelto en un accidente automovilístico después de que Javier rechazara acompañarlo. Cada evento reforzaba la idea de que él estaba protegido por una fuerza que desviaba el daño hacia otros. Rosa lo observaba con un miedo creciente, incapaz de encontrar una explicación racional. Él, por su parte, parecía cada vez más desconectado del mundo, como si caminara sobre una línea invisible que lo mantenía a salvo mientras todo a su alrededor se derrumbaba. Una tarde, mientras Rosa preparaba café, escuchó a Javier hablar solo en la sala. Su voz era baja, casi un murmullo, pero tenía un tono que nunca le había escuchado. Se acercó lentamente y lo encontró sentado en el sillón, mirando un punto fijo en la pared. Sus labios se movían con suavidad, como si respondiera a alguien que ella no podía ver. Cuando él notó su presencia, dejó de hablar de inmediato y la miró con una expresión vacía. Ella le preguntó con quién hablaba, pero él negó haber dicho algo. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo que él estuviera cambiando, era que alguien más estaba ocupando el espacio entre sus palabras. El punto final llegó una noche en la que Javier regresó más tarde de lo habitual. Entró a la casa con pasos lentos, casi ceremoniales, y se quedó de pie en la entrada, observando el interior como si lo viera por primera vez. Rosa se acercó con cautela, preguntándole si había ocurrido algo. Él la miró con una expresión que no era humana, una mezcla de serenidad absoluta y vacío profundo. Le dijo que había comprendido algo importante, algo que había estado frente a él desde aquella madrugada en la carretera. Dijo que nada le pasaría nunca, que estaba destinado a caminar sin consecuencias, que la vida se había abierto para él como un camino despejado. Pero mientras hablaba, Rosa sintió que cada palabra era una sentencia, no para él, sino para todos los que lo rodeaban. Javier se acercó a ella con una calma inquietante, y por un instante, Rosa creyó ver una sombra más alta que su cuerpo proyectarse detrás de él, una sombra con sombrero y espuelas. Retrocedió instintivamente, pero él no avanzó. Solo la observó con una expresión que parecía pedirle comprensión, como si esperara que ella aceptara su destino. Rosa sintió un nudo en la garganta, incapaz de hablar, incapaz de moverse. En ese momento comprendió que el verdadero castigo no era la muerte, ni la desgracia, ni el miedo. El castigo era la impunidad eterna, la certeza de que nada lo tocaría jamás, de que él seguiría caminando mientras otros caían a su alrededor. Y comprendió también que no había forma de detenerlo, porque no era Javier quien avanzaba, sino algo que lo había elegido como vehículo. Esa noche, mientras él dormía profundamente, Rosa se sentó en la sala con las luces apagadas, escuchando el silencio espeso que llenaba la casa. Sabía que el charro negro estaba ahí, en algún rincón, observando, esperando, acompañando a su esposo en un camino del que no habría retorno. No sabía qué hacer, no sabía cómo protegerse, no sabía si debía huir o quedarse. Pero mientras el reloj avanzaba lentamente hacia la madrugada, comprendió que la presencia no se iría, que había entrado en su vida para quedarse. Y en ese silencio absoluto, sintió el roce suave de un espolín sobre el piso, acercándose con una paciencia infinita, recordándole que el verdadero terror no era lo que había visto, sino lo que aún estaba por venir.